En 2023, en un tranquilo complejo de apartamentos en los suburbios de Mumbai, un residente de larga data llamó a la policía para reportar un extraño hedor a descomposición que emanaba del apartamento frente al suyo. Una pareja vivía en ese apartamento, pero la esposa no había sido vista durante varios días y había desaparecido por completo de la residencia. Mientras tanto, el esposo mostraba signos de un comportamiento sospechoso y reservado. Cuando la policía investigó el apartamento, descubrieron una escena horrenda en su interior que dejó a todos incrédulos. Esto marcó el comienzo de un caso que conmocionó a la India, y todo comenzó con un olor inusual en un pasillo residencial. Acompáñanos mientras profundizamos en cada detalle para descubrir la verdad detrás de esta impactante historia. No olvides dar like y suscribirte para no perderte más videos fascinantes. En la tarde del 7 de junio de 2023, el ambiente en el tranquilo complejo de apartamentos suburbanos de Mumbai se volvió repentinamente sofocante y tenso debido a una llamada de emergencia de un residente de larga data llamado Somesh Srivastav. Él contactó proactivamente a la policía para reportar un hecho inusual que ocurría justo dentro del edificio donde vivía. Por teléfono, el señor Srivastav dijo que durante toda esa mañana y tarde percibió continuamente un olor fétido e intenso que provenía del apartamento frente al suyo. Describió el olor como muy extraño, diferente a cualquier comida podrida o basura común, y sugirió que podría ser señal de algo más grave dentro del lugar. Temiendo que algo terrible pudiera haber ocurrido, el señor Srivastav quería que las autoridades enviaran rápidamente a alguien para revisar ese apartamento y aclarar la situación. Al recibir el informe, la policía local envió inmediatamente un equipo al lugar para verificar. Cuando la policía llegó al complejo de apartamentos, encontraron al señor Srivastav esperando en el vestíbulo abajo. Él explicó que no se atrevía a quedarse frente al apartamento mucho tiempo, temiendo que si la persona dentro estaba haciendo algo sospechoso, pudiera notar que alguien lo observaba e intentara destruir pruebas o huir. Por eso bajó a esperar a las autoridades en lugar de quedarse en el piso superior. Allí, al preguntarle sobre sus sospechas específicas hacia el vecino del apartamento con mal olor, el señor Srivastav compartió de inmediato, con detalle y entusiasmo, todo lo que había observado y deducido ese día. Según él, esa mañana, al salir para el trabajo, ya había notado un olor extraño que salía del apartamento frente al suyo. Al principio pensó que podría ser solo basura o comida en mal estado, así que no le prestó mucha atención. Sin embargo, alrededor del mediodía, cuando regresó a casa para almorzar, notó que el olor se había intensificado y se había extendido por todo el pasillo, haciéndolo imposible de ignorar. Entonces decidió acercarse al apartamento para revisar. Tocó varias veces pero no obtuvo respuesta, y para su sorpresa, la puerta estaba cerrada desde afuera, lo que significaba que no había nadie dentro del apartamento en ese momento, o al menos nadie que pudiera entrar o salir libremente. El señor Srivastav dijo que, como vecino de muchos años, conocía bastante bien los hábitos de las personas que vivían frente a él. Según él, en ese apartamento vivía una pareja que había estado junta durante años, con la esposa siendo una mujer joven que no trabajaba y solía quedarse en casa todo el día. Debido a esta situación inusual, se volvió sospechoso y esperó en el pasillo por un buen rato, con la esperanza de que la mujer regresara para poder preguntarle o confirmar qué estaba pasando. Alrededor de las 4:30 p.m., el sonido de pasos pesados resonó en el pasillo del 7º piso desde la escalera. El señor Somesh Srivastav, que aún estaba de pie en silencio al final del pasillo, levantó la vista y vio una figura familiar. El hombre del apartamento frente al suyo regresaba a casa. Tan pronto como vio al hombre, el señor Srivastav se adelantó y lo detuvo en el pasillo. El hombre pareció sorprendido al principio, pero luego preguntó con calma qué ocurría. El señor Srivastav dijo rápidamente que había un muy mal olor proveniente de su apartamento, lo cual estaba afectando seriamente a los residentes de alrededor. El hombre se mostró sorprendido y dijo que tal vez su esposa había olvidado sacar la basura, lo que podría estar causando el olor. Dijo que hablaría con ella y que se encargaría del problema. Incluso se disculpó y pidió al señor Srivastav que comprendiera el descuido de su esposa y que no presentara una queja ante la administración del edificio.
Al ver que el hombre parecía dispuesto a resolver el problema, el señor Srivastav suavizó su tono y simplemente le recordó que era un espacio compartido y que cualquier problema podía afectar a todos. Le aconsejó ser más cuidadoso la próxima vez y luego se retiró en silencio. Una vez que el señor Srivastav se alejó, doblando la esquina del pasillo, el hombre sacó una llave de su bolsillo. Sus movimientos eran apresurados y se encorvaba ligeramente como si temiera que alguien lo viera. La puerta se cerró rápidamente detrás de él, devolviendo el silencio al 7º piso, pero el mal olor seguía presente en el aire. A las 8 p.m., el señor Srivastav regresó a casa después de haber estado fuera por unas horas. Tan pronto como salió del ascensor, frunció el ceño. El mal olor de esa mañana no había disminuido. De hecho, era aún más fuerte y sofocante. La incomodidad lo hizo detenerse en el pasillo, quedándose quieto frente al apartamento número 704. La puerta seguía firmemente cerrada, igual que en la mañana. Su intención inicial era tocar y recordarle al hombre que cumpliera la promesa que había hecho antes. Pero justo cuando se iba a acercar, vio una figura familiar asomándose desde dentro del apartamento. El hombre estaba abriendo la puerta con cautela, asomando la cabeza para revisar el pasillo. Cuando sus ojos se encontraron con los del señor Srivastav, su cuerpo entero se congeló como si hubiera recibido un susto. En un instante, la expresión de miedo fue reemplazada por una sonrisa forzada. Encogió los hombros y caminó rápidamente junto al señor Srivastav sin detenerse ni un segundo. Sobre su hombro llevaba una mochila negra, vieja y desgastada, que parecía pesada. Al pasar, el señor Srivastav notó un olor fuerte y extraño proveniente de la mochila. Reconoció vagamente que el mal olor era el mismo que había estado oliendo todo el día. El señor Srivastav dijo rápidamente que había un muy mal olor proveniente del apartamento del hombre, lo cual estaba afectando severamente a los residentes cercanos. ¿Podría ser que hubiera metido basura en su mochila y la estuviera cargando? Sintiendo sospechas, el señor Srivastav se acercó a la puerta del apartamento del hombre con la intención de hablar con la esposa. Pero como antes, el apartamento estaba cerrado, completamente silencioso, sin señales de que hubiera alguien adentro. Llamó varias veces, esperó un poco más y luego tuvo que regresar a su casa con sus sospechas cada vez más fuertes. El señor Srivastav no podía relajarse. Después de cerrar su puerta, la dejó entreabierta y se sentó en silencio adentro, con los ojos mirando constantemente por la rendija hacia el pasillo. El apartamento de enfrente seguía en silencio, con solo el sonido ocasional del viento soplando por los conductos de ventilación, trayendo consigo el ya familiar olor desagradable. Exactamente a las 10 p.m. vio regresar al hombre. Esta vez ya no llevaba la mochila. Cuando abrió la puerta del apartamento, una luz brilló brevemente desde el interior, lo suficiente para que el señor Srivastav alcanzara a ver el caos en su interior. Los muebles estaban en desorden y había manchas oscuras en el suelo. Sus ojos se agrandaron. No estaba seguro de qué era ese líquido, pero una oscura premonición se apoderó de su mente. En ese momento de pronto recordó algo. No había visto a la esposa del hombre en 2 días. Ninguna conversación, ninguna figura familiar en el balcón, ninguna señal de su presencia. Todo parecía haber desaparecido junto con el mal olor. Se quedó atónito. Los pequeños detalles ahora se conectaban de una manera aterradoramente clara. La ausencia misteriosa, la mochila con mal olor, el pasillo silencioso, el apartamento cerrado. Todo formaba un cuadro profundamente sospechoso. Incapaz de esperar más, levantó el teléfono. Sus dedos temblaban mientras marcaba nuevamente el número de la policía. Superado por el miedo, decidió llamar a la policía para reportar el incidente y que investigaran la causa. Después de escuchar toda la información del señor Somesh Srivastav, el equipo policial en el lugar determinó de inmediato que ya no se trataba de una simple disputa doméstica o un asunto cotidiano. Los detalles proporcionados por el señor Srivastav, especialmente el persistente olor fétido y el comportamiento sospechoso del hombre, llevaron al comandante de la unidad de respuesta rápida a elevar el nivel de alerta al máximo. Al preguntarle sobre el paradero actual del sospechoso, el señor Srivastav confirmó que, desde que había estado esperando en el vestíbulo hasta ese momento, nadie había salido del apartamento 704. Eso significaba que había una alta probabilidad de que el hombre aún estuviera dentro.
Inmediatamente se puso en marcha un plan para rodear el apartamento. Un equipo de agentes de civil fue colocado en las salidas de emergencia, escaleras y pasillos. Otro grupo se acercó directamente al apartamento, mientras algunos agentes disfrazados de personal de administración del edificio tocaron la puerta con el pretexto de verificar la información de los residentes. Sin embargo, no hubo respuesta desde el interior. El silencio absoluto hacía que la atmósfera fuera sofocante y tensa. La policía comenzó a sospechar que el sospechoso había notado algo inusual y que podría estar escondiéndose o preparándose para escapar por una salida no oficial. Ya no había tiempo para dudar. El comandante ordenó de inmediato activar el protocolo de irrupción de emergencia. Los oficiales de la unidad especial tomaron posiciones rápidamente. Uno utilizó un escudo antibalas como cobertura mientras otro empuñaba un mazo especializado y se dirigía a la puerta principal. El sonido del metal golpeando la cerradura resonó con fuerza, durando solo unos segundos antes de que toda la puerta estallara hacia adentro. Inmediatamente, una espesa oleada de aire salió como una fuerza invisible, llevando consigo el penetrante hedor a muerte e impactando a cada agente cercano en el rostro. El olor a carne en descomposición, mezclado con el aroma de ambientadores, creó un hedor horrendo que les revolvió el estómago al instante. Algunos agentes se taparon la nariz por instinto mientras otros giraban el rostro, entrecerrando los ojos para contener las náuseas. Al entrar, el apartamento parecía una zona de guerra abandonada. Las sillas estaban volcadas, la mesa del comedor desalineada, las puertas de los armarios abiertas de par en par y las pertenencias esparcidas por todas partes. En el suelo, manchas secas de líquido oscuro se habían solidificado en grumos, distribuidos por el pasillo y la sala de estar. El olor a químicos aún flotaba en el aire, como si alguien hubiera intentado encubrir algo horrible con múltiples aplicaciones de ambientador sin éxito. Nadie necesitó decir una palabra. Todo el equipo entendió que acababan de entrar a la escena de una tragedia y que la verdad oculta allí podría ser más aterradora de lo que imaginaban. Algunos agentes retrocedieron unos pasos mientras otros se adentraron rápidamente para inspeccionar cada área. La policía descubrió al sospechoso intentando trepar por la ventana trasera del apartamento, aparentemente tratando de escapar por el balcón o una salida de emergencia estrecha detrás del edificio. Los oficiales se movieron de inmediato y redujeron al sospechoso mientras aún colgaba afuera de la ventana. El hombre luchaba violentamente. Su cuerpo se agitaba como si estuviera en un estado de pánico extremo. Sus ojos se movían descontroladamente y su boca no paraba de gritar negaciones fragmentadas. Sin embargo, todas las rutas de escape habían sido bloqueadas. La policía había asegurado completamente el área dentro y fuera del complejo. Después de unos minutos de forcejeo, el hombre fue asegurado y llevado de regreso al apartamento, donde los investigadores ya habían comenzado a examinar la escena inicial del crimen. Un equipo especializado de investigación forense fue rápidamente enviado. Expertos forenses e investigadores, equipados con trajes protectores y herramientas de recolección de muestras, comenzaron a trabajar de inmediato. Cada centímetro del apartamento fue registrado meticulosamente. En la cocina, normalmente un lugar de actividades rutinarias, el equipo se quedó atónito ante una escena extraña. Ollas, recipientes plásticos, ollas a presión, arroceras e incluso grandes tazones estaban esparcidos por la encimera y el suelo. Al principio, estos objetos no despertaban sospechas hasta que los investigadores descubrieron que muchos contenían objetos extraños no identificados. Algunos de estos objetos se sospechaba que eran tejidos blandos en estado de descomposición irreconocibles a simple vista. Además, varios recipientes plásticos y cubetas metálicas contenían líquido de color oscuro con un hedor pútrido característico. Estas muestras fueron selladas de inmediato y entregadas al departamento forense para un análisis de laboratorio en profundidad. En una esquina de la cocina, un investigador encontró un aparato eléctrico de mano, posiblemente una cortadora o una pequeña sierra, cubierto de restos de un líquido rojo. Junto a él había muchas armas punzocortantes y utensilios de cocina que mostraban signos de uso altamente irregular. Todos fueron recogidos como evidencia valiosa para la investigación. Durante la revisión de otras habitaciones, el equipo técnico encontró más señales de lucha: arañazos en las paredes, abolladuras inusuales y fragmentos de cerámica rota, probablemente resultado de un ataque o forcejeo físico.
Poco después, el equipo forense tomó oficialmente posesión de las muestras y objetos recuperados del apartamento. Todo fue llevado al laboratorio de análisis para pruebas de ADN, análisis de tejidos e identificación de materiales residuales. El hombre, ahora el principal sospechoso, fue escoltado a la comisaría para ser interrogado, mientras el apartamento fue completamente sellado para facilitar la recolección de pruebas. En la fría sala de interrogatorio, una luz blanca brillaba directamente sobre una vieja mesa metálica, donde Manoj Sane permanecía inmóvil, con la mirada perdida en el vacío. No respondió a ninguna de las preguntas de los investigadores, permaneciendo en silencio, ocasionalmente rascándose la cabeza, cerrando los ojos, encogiéndose de hombros o entrelazando las manos temblorosas como si sufriera un trastorno psicológico. Estas acciones no podían ocultar el caos mental que hervía dentro de este hombre. Durante horas, la policía intentó interrogarlo, cambiando sus tácticas y hasta proponiendo teorías para provocarlo, pero Sane mantuvo una expresión vacía, ocasionalmente recostándose en la silla para evitar todas las preguntas. Todo parecía llegar a un callejón sin salida, hasta que llegó un oficial forense con el informe de análisis de ADN de las partes del cuerpo recolectadas en el apartamento de Sane. La identidad de la víctima fue confirmada claramente: Saraswati Vaidya, de 32 años, la mujer que vivía con Sane y que también era su esposa. Al presentar la información, los investigadores confrontaron inmediatamente al sospechoso. Le enfatizaron que, ya sea que fingiera estar mentalmente inestable o se rehusara a cooperar, todas las pruebas estaban en sus manos: rastros de ADN, la escena del crimen, las herramientas del asesinato, testigos presenciales y testimonios de los vecinos. Ante la presión irrefutable, Manoj Sane finalmente bajó la mirada y soltó un largo suspiro. Sabía que la fachada que había intentado mantener durante horas se había derrumbado por completo. En el pesado silencio que envolvía la sala, Sane comenzó a confesar su crimen. Relató los hechos con una voz entrecortada, aún vaga, como si él mismo no pudiera creer lo que había hecho. Su fría confesión reveló una desgarradora historia de una relación que alguna vez pareció amor, pero que se había ido pudriendo en silencio entre conflictos y distanciamiento. Saraswati Vaidya era huérfana y creció en un refugio en Borivali. A los 26 años, conoció a Manoj Sane cuando ambos trabajaban en un restaurante de comida rápida en 2014. Se enamoraron poco después de conocerse y soñaban con un futuro simple y feliz juntos. Sus primeros días fueron realmente tranquilos. Trabajaban juntos y ahorraban dinero, con la esperanza de construir una vida familiar cálida. Pero después de una enfermedad grave, la salud de Saraswati se deterioró drásticamente, lo que la obligó a dejar su trabajo. A partir de entonces, toda la carga financiera recayó sobre los hombros de Sane. La vida se volvió gradualmente sofocante. Hace 3 años se mudaron al apartamento en Mira Road y para 2017 ya estaban casados. Pero después de convertirse oficialmente en marido y mujer, el afecto entre ellos pareció desvanecerse. La disparidad de ingresos, junto con la creciente dependencia económica de Saraswati hacia Sane, lo hizo sentir agobiado. Llegar a casa cada día se convirtió en un ciclo de discusiones interminables. Los vecinos a menudo escuchaban fuertes peleas desde su apartamento, pero como la pareja era muy reservada, nadie sabía realmente lo que ocurría tras esas puertas cerradas. En su declaración inicial, Sane intentó afirmar que su esposa se había suicidado ingiriendo veneno y que él la encontró ya muerta en el suelo al regresar. Dijo que tenía miedo de que si llamaba a la policía, lo acusarían de asesinato, así que decidió encargarse él mismo. De alguna manera, una idea fría y despiadada cruzó por su mente: desmembrar a su esposa y deshacerse de sus restos para eliminar toda evidencia. Sin embargo, cuando la policía reveló que los resultados forenses no mostraban rastros de veneno en el cuerpo, guardó silencio de inmediato, dándose cuenta de que su mentira se había derrumbado por completo. Tras reflexionar un momento, comenzó a relatar los hechos en detalle. Confesó que su creciente sospecha de que su esposa tenía una aventura se había convertido en una obsesión constante. Tuvieron una fuerte discusión aquella noche fatal. En un arranque de ira incontrolable, usó un cuchillo de cocina para atacarla. Cuando Saraswati colapsó y quedó inmóvil, en lugar de pedir ayuda, comenzó a planear cómo borrar toda evidencia. Desmembró el cuerpo y utilizó objetos domésticos como una sierra eléctrica, cuchillos e incluso ollas y baldes para procesar los restos durante 3 días. Creía que al hacerla desaparecer,
Nadie la recordaría. Una mujer sin familia, sin amigos cercanos y sin nadie más que él. Lo que pensaba que era un plan perfecto se vino abajo por el clima. Los últimos días habían sido inusualmente calurosos y húmedos. Las altas temperaturas aceleraron la descomposición y el olor creciente del apartamento ya no pudo ser ignorado por los vecinos. Fue ese hedor a muerte el que primero expuso el horrible crimen que Manoj Sane había intentado ocultar con tanto esfuerzo. Al ser capturado en la escena, no tuvo tiempo de deshacerse de toda la evidencia como había planeado. Aunque intentó fingir una enfermedad mental para evitar el castigo, no pudo negar la espantosa verdad que se iba revelando poco a poco. Como la policía capturó y arrestó al sospechoso en la escena del crimen, la investigación inicial avanzó sin contratiempos y no tomó mucho tiempo. Inmediatamente después de tomar la declaración de Sane, los investigadores comenzaron a contrastarla con la evidencia existente, así como a examinar los datos de su teléfono móvil y su historial de navegación en Internet. Los resultados no mostraron indicios de que la víctima se hubiera suicidado por envenenamiento, descartando por completo esa explicación y respaldando la teoría de que el crimen fue cometido para encubrir otras acciones. Con base en esto, las autoridades confirmaron de forma convincente que la confesión de Sane sobre haber matado a su esposa coincidía con los hechos reales y no era una invención. Este fue un caso de circunstancias extremadamente graves y la fase de juicio fue considerada una prioridad alta para llevar al culpable ante la justicia. Apenas una semana después del arresto de Sane, comenzó la audiencia preliminar del caso Saraswati Vaidya, pero los fiscales solicitaron un aplazamiento. La razón fue que la policía necesitaba más tiempo para reunir las pruebas legales necesarias para construir un expediente completo y asegurar que todas las acciones del sospechoso fueran claramente entendidas antes de que el tribunal emitiera un veredicto. El tribunal dictaminó mantener a Sane en detención mientras esperaba el juicio, con base en fundamentos legales sólidos. El abogado defensor de Sane, Atul Sarok, presentó rápidamente documentos relacionados con la salud mental de su cliente, argumentando que podría sufrir un trastorno psicológico, lo cual podría servir como base para apelar la orden de detención. Sin embargo, el tribunal rechazó este argumento, citando evidencia de la escena del crimen y las propias declaraciones de Sane que mostraban claramente que actuó con plena conciencia e intención, planeando el desmembramiento y la disposición del cuerpo, acciones que solo podían llevarse a cabo con plena cognición y razonamiento. Por lo tanto, el tribunal concluyó que era plenamente competente para asumir responsabilidad penal y la orden de detención permaneció legalmente válida. El caso aún se encuentra en fase de juicio. Se han programado nuevas audiencias, pero aún no se ha emitido un veredicto final. El autor permanece en custodia indefinida mientras se esperan nuevos hallazgos, el avance de la investigación adicional y los preparativos de los fiscales para llevar el caso a una conclusión justa. ¿Qué opinas sobre este caso? Déjanos un comentario abajo para contarnos. Gracias por ver el video completo. Adiós y hasta la próxima.